necesito tu presencia. Cuando usted le dice bienvenido, usted está manifestando que necesita de la presencia de Dios, que necesita de la gloria del Señor. Usted desea que se manifieste en su vida. Tengo un encuentro allí con Él. Acérquese a esa presencia. Como lo digo el escrito de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acérquese a la presencia de Dios. Que su presencia sea lo más importante para usted. Que su presencia sea quien le dé a usted vida, alegría, gozo, paz. Descárguese de todo aquello con lo que tal vez pudo venir, esas cargas, de esas adversidades, y permítale a Dios que hable su vida. Permítale a Dios y prepare su terreno, su corazón, para que la semilla de hoy dé fruto en su vida. Que no se quede allí como una palabra muerta, sino como un rema que dé fruto en usted. Que vivifique su vida, que le llene, que usted salga de este lugar con una mentalidad distinta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Me alegra verles, compartir con ustedes este tiempo de bendición del Señor. Cada momento del culto es importante, y más cuando nos acercamos en fe, con fe delante de Dios. Pero cuando hubo una fiesta, lo que más espera es la comida, ¿sí o no? Bueno, en mi casa, a mí me gusta la comida, me gusta comer. No hay nada más rico que compartir ese espacio con las personas que tal vez hace mucho tiempo no vemos, con nuestra familia. Pero una buena comida alimenta, nutre. Es lo que Dios quiere traer el día de hoy. Diga el que tiene al lado, aliméntate. Yo quiero que usted disponga sus sentidos naturales y espirituales. Y vamos a deleitarnos delante de la presencia de Dios con su palabra. Yo también lo voy a hacer porque acuérdense que soy una espada de doble filo. También penetra mi vida, también llega mi vida, porque es Dios hablando en ella. Y titulé esta predicación: el don no garantiza el éxito completo. Amén. ¿Cuánto lo creen? El don no garantiza el éxito completo. Y quiero que usted me acompañe en los versículos. Todavía no voy a ir a ellos porque le quiero dejar un contexto primero. Pero quiero que usted vaya al libro de Primera de Reyes. Por favor, primer libro de Reyes. Puede ser el capítulo 1, no importa donde usted se sienta cómodo en el libro, porque vamos a leer los pasajes muy cortos. Pero como siempre, yo quiero que usted no se vaya totalmente lleno, sino que usted se vaya con ese deseo de querer explorar, leer, comprender más de la palabra del Señor. Aquí simplemente es como una entradita, pero usted después le va a pedir al Señor que le dé ese dato fuerte. Amén. Hay intimidad con Dios, porque de eso vamos a hablar. El don no garantiza el éxito completo. Y quiero contarles que el libro de Reyes y de Crónicas nos hablan de todas las dinastías o monarquías
que se levantaron en Israel, desde Saúl hasta el momento en que la tribu de Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Nos narra la cronología, es decir, nos narra sistemáticamente, ordenadamente, en el tiempo, cómo van apareciendo las dinastías o las monarquías en el pueblo de Israel. Pero no solamente nos dice que Saúl fue el primer rey, que el segundo rey fue David, que el tercero fue Salomón, y así sucesivamente, sino que además nos narra porciones de sus vidas. Crónica, o las crónicas, tanto en Reyes como en el libro de Crónicas, son los sacerdotes y los historiadores escribiendo la historia del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel ahora representado en un rey. Y nos narra las falencias y las virtudes de todos los reyes que acompañaron al pueblo. Y nos narra cómo el reino fue dividido luego de Salomón. Y en él es en el cual me quiero centrar. Porque si usted va a la Biblia, empieza a explorar y empieza a ver que Salomón empezó muy bien. Que Salomón empezó en la presencia de Dios, pero en la cronología de Reyes vemos a Salomón totalmente apartado de Dios en sus últimos días. Porque, ojo, el don no garantiza el éxito en tu vida. No garantiza el éxito completo en tu vida. Lo que garantiza el éxito completo en tu vida es la intimidad con Dios. Dígale que tiene la intimidad con Dios. Eso es lo que garantiza el éxito en tu vida. Eso es lo que garantiza que tú tengas un ministerio poderoso. Eso es lo que garantiza que en tu trabajo seas el mejor, así como Daniel fue hallado 10 veces mejor que los otros. Lo que garantizaba no era lo que tenía Daniel, sino a quien tenía Daniel. Amén. Lo que garantizó ese éxito, o lo que garantizará tu éxito, no es lo que tienes, sino a quién tienes en tu vida y cómo te relacionas con él. Por eso, mira, al pedir un rey, Dios asigna a Saúl, y aparentemente Saúl cumplía con los requisitos que un rey debía tener. Él los cumplía. Saúl tenía un potencial, tanto así que cuando usted lee el libro de Samuel se da cuenta que Saúl profetiza, porque el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y le garantizó un don, le dio un don. Y la palabra de Dios me enseña que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Pero ojo, Pablo más adelante le dice a Timoteo: aviva el don de fuego que hay en ti. Pero para avivar el fuego tenemos que acercarnos al fuego, tenemos que acercarnos a la fuente. Amén. Y se nos olvida que nuestra vida debe estar en una constante llenura de Dios. Porque déjenme decirle algo: aunque el don es importante, para mí no es lo prioritario. Debo repetir: aunque el don es importante, para mí el don no es lo prioritario. Para mí lo prioritario es la presencia de Dios. Amén. Por eso Saúl tenía el potencial. Mire, cuando iban a pelear con David, el único que podía hacerle frente, contra Goliat, discúlpeme, David no era quien cumplía los requisitos. Saúl era adiestrado en la guerra desde niño. Y si usted lee la palabra, dice que miraba por encima de su hombro a los demás, haciendo referencia a que era un hombre alto. Es decir, que él cumplía los requisitos del mundo. Él tenía el potencial, él tenía el don, pero jamás le hizo frente a Goliat. Porque lo que garantiza tu victoria no es solamente el don. Lo que garantiza tu victoria es que tú tengas la presencia del Señor. Amén. Saúl cumplía
Por eso cuando es nombrado rey, el pueblo se enorgullece. Ya tenemos un rey como las demás naciones. ¿Usted se acuerda que Samuel se puso a llorar? Que el Señor le dijo, tranquilo Samuel, no me he rechazado a ti. Me rechazaron a mí. Pero quiero contarle algo. Saúl desde el principio le había dado parcialmente su vida a Dios. Y eso nos puede pasar como cristianos, que parcialmente le demos nuestra vida a Dios. ¿Y qué significa eso? Que tal vez queremos salir del mundo, pero el mundo todavía está arraigado en nosotros. Que hay cosas de nuestro viejo hombre que están tan arraigadas que no las queremos soltar. Pero simpatizamos con el Evangelio, nos gusta ir a la iglesia, y tal vez durante la semana nos gusta hacer otras cosas que van en contra de la voluntad y la ley de Dios. Y así era Saúl, pero era el rey. Así era Sansón, y Dios lo sabe, venía sobre Sansón, se apartaba de Sansón y hacía lo que quería. ¿Sí o no? Usted ve en el libro de Jueces, empiezan los mejores jueces y termina con el último, que es Sansón, el peor de los jueces. Pero Dios lo sabe. Porque él decidió entregarle su vida parcialmente a Dios y no completamente a Dios. Porque se acostumbraron al don, porque se enamoraron del don, pero no se enamoraron de la presencia de Dios. Y a usted lo debe enamorar de la presencia de Dios. Amén. Si usted va al libro de Crónicas, me dice ir a Reyes, pero vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 8. Usted se va a dar cuenta de por qué David es tan mencionado en la Biblia, tan importante, y dicen algo de lo cual no dicen de otro personaje de la Biblia. Y es que David dice que es conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Y sabemos, usted lee la historia, que David tuvo sus pecados, Dios lo reprendió, escribe salmos cuando dice cálmense los huesos. Es porque David tenía sus errores. Y yo hablaba esta mañana con alguien y me decía, claro, como seres humanos, como cristianos, tenemos nuestros errores. Pero una cosa es tener nuestros errores y no querer cambiarlos. Y otra cosa es saber que dependemos totalmente de Dios para cambiarnos. Amén. Así es. Pero Saúl no dependía de Dios. 8:34 dice, 33:34 dice, Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisuá, Abinadab, ¿y quién? Es Baal. ¿Usted escuchó del Dios Baal en algún momento? Sí. ¿Ya lo voy a hablar? Pero mire lo que más me impresiona. Y hijo de Jonatán fue Meribaal, y Meribaal engendró a Micaía. Es decir, que del corazón de Saúl y de su familia jamás había salido Baal. ¿Y quién era Baal? Baal era el dios de las temporadas, de las lluvias, de la fertilidad, de la sexualidad, porque Baal siempre se le veía acompañado de una diosa que era Astore. Ya le voy a contar quién es ella. Pero de Saúl y de su familia nunca había salido Baal. Por eso cuando el Señor le dice, Saúl, tienes que acabar con los amalecitas, él se queda con el botín y con unos. Porque el mundo no había salido de él, porque no se había querido desarraigar de su otro Dios. Y hoy nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál puede ser nuestro otro posible Dios? Ellos utilizan una frase muy repetitiva en la Biblia y es: y levantaron altares en los lugares altos. Y los lugares altos representan dónde está tu fe, dónde está tu adoración.
Y lo que hace un rey, lo hace el pueblo. Por eso usted es tan importante, porque usted no es cualquier persona. Usted es un líder que impacta. Y como líder que impacta, su testimonio es importante. Porque muchos lo van a seguir. Saúl seguía adorando a Baal. Baal significa Señor. Jonatán seguía adorando a Baal. Pero cuando usted lee la historia de David, David jamás adoró a otro Dios. Por eso dice de él que era conforme al corazón de Dios. Porque confiaba en Dios, pero sobre todo porque amaba a Dios. Decir que es conforme al corazón no quiere decir que sea perfecto. Quiere decir que amaba profundamente al Señor, porque su corazón estaba conectado con el corazón de Dios. Porque para él lo primordial e importante era la presencia de Dios. Por eso usted ve al salmista diciendo: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años de luz de él. Una cosa demandaba a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Por eso él fue a rescatar el arca del pacto, porque sabía que no era simplemente tener un don. Sabía que lo más importante era la intimidad con Dios, era tener la presencia de Dios. Ese era su tesoro más grande. Por eso que cometió errores, porque los cometió. Tenía un corazón distinto, porque deseaba construir el templo para Dios, porque quería estar inmerso en la presencia de Dios. No le importaba la fama, pero le vino. No le importaba la riqueza, pero le vino. No le importaba tener estrategias políticas exitosas, pero le llegaron, porque sabía que no tenía que ir corriendo detrás de ellas, sino que en la presencia de Dios ellas iban a llegar. ¿Qué es el primer lugar a Dios? Démosle el primer lugar a Dios. La devoción de David era completamente hacia Dios, pero era una devoción de pasión. Y la pasión es fervor. Y la pasión siempre se metaforiza o se asemeja al fuego. Por eso la pasión en la pareja es fuego. Por eso Pablo le dice: aviva el fuego. Es decir, hay momentos en los que la llama se empieza a apagar. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios, a la fuente del fuego. Y decirle: Señor, te necesito. Cada vez que David pecaba, iba a la presencia de Dios. Cuando él vio a esa mujer hermosa, Betsabé, la llamó, y para cubrir su pecado mató a otro hombre. Llega el profeta Natán y le dice: hay un hombre, le cuento la historia, hay un hombre que cometió este y este pecado. Y David dice: pues que pague por lo que hizo. Y le dice Natán: ese eres tú. Quiero decirle algo. Número uno, David tenía respeto por el hombre de Dios, porque cuando los otros profetas iban y le hablaban al rey y le mostraban lo mal que estaban haciendo, los mataban. Israel mataba a sus propios profetas, pero David tenía respeto por el hombre de Dios, y dice que en ese momento se arrodilló y comenzó a orar y a pedirle perdón a Dios. Pero el Señor le dijo: hay una consecuencia, y su hijo murió. Y aún cuando un proceso de pérdida de un hijo es tan doloroso, David no se apartó de Dios. Digo, este duelo lo paso en la presencia de Dios. Y no se puso a discutir con Dios, porque sabía que había cometido un pecado, que había cometido un error. Por eso le decía: no me conforme el corazón de Dios, porque en realidad lo amaba. Qué lindo poder amar a Dios así. Mire, para nada es un secreto, y jamás cuando predico quiero, digamos que, sobresalir o algo así, pero para nada es un secreto que cuando yo tenía a mi esposa y a mi hijo
en la UCI, yo le dije, Señor, no sé qué vas a hacer, pero sé que aún si tú me los quitas, yo te voy a seguir sirviendo, porque no me importa lo que llegue a pasar, porque en realidad debe ser un amor para Dios, un amor ferviente por Dios, y no porque no los ame, porque todo lo contrario. Amo a mi familia porque creo que es el regalo más hermoso que Dios me ha entregado. Pero hay algo más hermoso que su presencia. Y David amaba a Dios, no por lo que le daba, sino por quien representaba a Dios en su vida. Porque sabía que aunque su padre se había olvidado de él, ¿se acuerdan? Llamó a todos los hijos y se había olvidado que él también existía. Algunos dicen que era hijo de una mujer, era un hijo fuera de matrimonio. Algunos aseguran que era hijo de una mujer prostituta. Tal vez no vivía con ella. Sabía que en los tiempos de soledad, de su niñez, de su adolescencia, Dios le había acompañado. Por eso él dice: Jehová es mi pastor. Porque él entendió que así como él cuidaba sus ovejas, el Señor lo había cuidado a él. Amén. Lo había protegido y nada le había faltado. Porque aunque le faltaba el amor del mundo, tenía el amor de Dios. Y decía: yo no puedo renunciar a ese amor que es verdadero. Y David, como rey, creció con un don. Pero le vuelvo a repetir, pero a él no le importaba el don, le importaba la presencia de Dios. Porque a veces, lamentablemente, nos importa más el milagro que el Dios del milagro. El milagro se puede ir, el don puede, nunca se va a ir el don, pero el don puede menguar. Esa llamita se puede convertir en un fosforito. La presencia de Dios jamás se va a apartar. Amén. Denle un beso al Rey, por favor. Lo que garantizó que David fuese un rey tan conocido, que de su línea viniera el Mesías, fue su deseo de estar con Dios. Y siempre cuando iba a la guerra, lo primero que hacía era consultar a Dios. Usted puede leer en Samuel, esa palabra es otra palabra que se repite es consultaba a Dios. Y consultó David a Dios. Y consultó David a Dios. Porque uno no puede tomar decisiones sin consultar a Dios. Porque nos podemos equivocar. Pero cuando estamos seguros, escúchenme, cuando estamos seguros, nuestros pasos son firmes, porque Él está con nosotros. Amén. Por eso Moisés le dice al Señor, le ora y le dice: Señor, si tu presencia conmigo o con nosotros no va, mejor nos saques, no nos lleves. Porque Moisés entendió que no era simplemente convertir la vara en serpiente, hacer caer el granizo del cielo, convertir el río en sangre. Eso no era. Claro, y la gente busca eso, busca el milagro, busca mostrar el poder de Dios, pero no es solamente eso. Moisés entendió que no era solamente eso, porque eso se podía acabar, o menguar más bien. Porque un día de pronto la vara no iba a funcionar. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice: háblale la ropa a la peña? Él coge la vara y le dio, y no le funcionó, porque puede pasar. Porque no es el don. Era lo que buscaba ya en Sinaí, cuando decía: yo quiero hablar con Dios cara a cara. Como cualquier habla otro, yo quiero hablar con Dios cara a cara. Intimidad.
Por eso David buscaba a Dios. Pero no lo hizo Saúl, no lo hizo Jonatán. Y quiero decirles que aún así David tuvo otros errores. Aún así Moisés tuvo errores. Y la palabra de Dios me enseña que eso está escrito para que yo no cometa los mismos errores. Porque ahora usted y yo tenemos una garantía, es que la presencia de Dios es continua en nuestra vida. Allá iba y se apartaba. Vino la presencia, vino el Espíritu de Dios sobre mí y me dijo. Pero venir sobre ti no implica estar en ti. Que es la garantía del nuevo pacto, que Cristo está en ti, que el Espíritu Santo está en tu vida. Que ya no hay que buscarlo en un lugar, sino que está en este lugar. Esa es la garantía de Dios. Y ojo, otro error de David es que David no fue un buen mentor con sus hijos. Y nosotros no podemos caer en el error. Usted puede leer Primera de Reyes. Devuélvase, por favor. Primera de Reyes 2, del 1 al 9. Hoy que es tan mencionada esta palabra, para los que somos profesores es muy conocida, el palio, ¿cierto? El palio. Para nosotros profesores es cuando recibimos un grupo y nos dicen que se comporta así, pasa esto con este chico. Eso es un empalme, cuando se ajusta la información que se trabajó durante un año con el profesor que recibe el grupo. Y David hizo un buen empalme con Salomón, pero no fue un buen mentor. ¿Cuánto lo ven? Usted lee el libro. David hizo un buen empalme con Salomón, pero no fue un buen mentor. Incluso en el primer capítulo dice que David no corregía a sus hijos, no los corregía. Y ojo, si el don no garantiza el éxito, mucho menos la falta de carácter. Y el carácter se forma en la presencia de Dios. Porque un don sin carácter es un peligro. Un don sin carácter es un peligro. Si no, mire cuál fue el primer milagro que hizo Eliseo: matar a una generación profética, porque le dieron calvo súbito y los maldijo. Y era un profeta, se cumplió su palabra, pero le faltaba carácter a Eliseo. Un ministerio, un don, una casa, una familia sin carácter no sirve. Amén. Y el carácter es la manera como yo afronto las situaciones, buenas o malas, pero cómo yo las afronto. Si me dejo derrotar, si no me decido con firmeza, si dejo que otros decidan por mí, eso es carácter. No. Eso no hay carácter. Si a la primera dificultad me voy, o porque el hermano de la iglesia me dijo algo, entonces yo de una vez me pongo, dicen por ahí, alzado, eso no es carácter. Que es que yo digo las cosas como son sin importarle cómo puede atropellar a la otra, eso no es carácter. Y David no tuvo carácter para formar a sus hijos. Por eso Saúl se levantó contra él. ¿Y qué dijo David? Le dejó la tarea a otros porque no podía corregir a su hijo. Por eso Adonías usurpa el trono y dice: no, ese trono no es para Salomón, es para mí. Y su padre no lo corrigió. Si usted es papá o si usted es líder, esos que están allí deben ser bien mentoreados. Amén. Amén. Yo tengo una responsabilidad también con mi hijo. Aunque usted le tiene que decirle no se puede permitir que haga lo que quiera.
esté pequeño, esté grande, no hay que permitir que haga lo que quiera. Porque cuando se haga o tome la rienda de su vida, no va a saber cómo hacerlo. Salomón tenía el ejemplo y tenía un empalme, pero nunca David lo llevó a la presencia de Dios. Porque el regalo del don no es solamente cómo yo puedo ejecutar dentro del mundo espiritual, sino que el regalo del don también es la familia. Esa es mi responsabilidad. Amén. Y ser responsable es parte del carácter. Ser responsable con lo que el Señor le dio a usted, con sus finanzas, con su cuerpo, porque hay que cuidar el cuerpo también, con su mente, con su vida. Porque no es solamente que usted se pone las manos y dice, Señor, sáname. Eso tiene que ser cuidadoso por el tiempo que Dios le entregó. Así tenga el don de sanidad. Amén. ¿Me están viendo? Amén. Cuando Salomón sube al trono, sabía qué tenía que hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Eso es diferente. Si usted llega a un trabajo y le dicen, usted tiene que hacer eso, pero no dicen cómo lo hacían, cómo lo ejecutaban, se va a quedar en el número, con los brazos cruzados. Pero déjeme decirle algo, cuando usted no sepa cómo llevar su vida, Dios le va a enseñar, pero si usted está en la presencia de Él, ¿sí o no? Amén. Salomón sabía qué tenía que hacer, pero no sabía cómo. Por eso, en el capítulo 3, usted después lo va a leer, porque si no nos quedaremos toda la tarde leyendo todos esos capítulos. Usted se da cuenta que Salomón pide algo que a Dios le agrade. ¿Qué fue? Sabiduría. Pero ya había cometido el primer error. Tal vez para el mundo político había sido una ganancia, pero fue el primer error que condujo a Salomón a su decadencia, que fue casarse con la hija del faraón, con el rey de Egipto. Políticamente era la mejor estrategia, pero nosotros no podemos confiar en nuestras estrategias humanas porque fallan. ¿Aló? Amén. Si confiamos en nuestras estrategias humanas, ellas fallan. Pero si confiamos en Dios, Él jamás va a fallar. Amén. No te creas sabio, sabe tu pueblo que no te ama. Amén. Eso pasó con Salomón. Digo, la primera alianza política fue con Egipto. Egipto era próspero y le ayudó a prosperar. Tú no puedes hacer alianzas con el mundo. Tú no puedes vender tus principios por el mundo, porque mira algo. Y además, porque ahorita te vas a dar cuenta que en las prioridades de Salomón no estaba la presencia de Dios. Y ya se lo voy a decir por qué. Pero aquí Salomón comienza bien, apasionado, queriendo tener ese don, porque decía, yo no sé cómo gobernar este pueblo, no sé cómo hacerlo, y le pide sabiduría a Dios, y Dios le dice, mira, has pedido lo mejor, porque no has pedido para ti fama, riqueza, sino que has pedido el querer conducir tu pueblo de la mejor manera. Pero lamentablemente Salomón utilizó el don para su beneficio más que para honrar a Dios, más que para bendecir a otros, porque sus prioridades estaban al revés. Mire eso. Primera de Reyes 6:38 es el último versículo. Está hablando de cuando él edificó la casa de Dios.
Miren, vamos a leer solamente este pedazo de aquí. La edificó pues en 7 años. No vamos a leer nada más. Salomón sabía que su papá David era un apasionado por la presencia de Dios, pero como había derramado tanta sangre, el Señor le dice: David, no te corresponde a ti hacer el templo. Tú le vas a dejar preparado todo a tu hijo. Pero aunque le dejó preparado todo, escúchenme bien, no lo preparó a él. Es diferente. Dejarle todo no significa que lo haya dejado preparado a él. ¿Aló? Voy a poner un paréntesis. Yo estoy seguro que si le dejo a mi hijo educación y cultura, lo dejo preparado para la vida. Si no le dejo nada, va a llegar. Porque va a saber cómo afrontar, cómo crearse de nuevo cuando esté en una situación difícil. Así es. Y no es que no piense en dejarle algo, pero creo que eso es más valioso. Pero David le dejó todo, pero no lo preparó para administrar, no lo preparó para ejecutar. Y Salomón sabía que era su responsabilidad hacer el templo, construirlo. ¿Y cuántos años lo edificó? Va a ser 7 minutos, 7 minutos. Pero miren lo que dice aquí: 7 minutos. ¿Se da bien? Edificó su propia casa en 13 años. Las prioridades de Salomón no eran las prioridades de Dios. Para él no era Dios una prioridad, porque invirtió casi el doble del tiempo construyendo para sí que para Dios. Y a veces gastamos nuestro tiempo en otras cosas menos que la presencia de Dios. Y eso no significa, escúchenme bien, el error en el que estaba la iglesia antes, que era estar 7, 14 horas metido en un lugar orando. No, de eso no está hablando. Está hablando de verdadera comunión con Dios, de buscarlo realmente, de amarlo realmente, de que Él tenga la prioridad en su vida, de que Él sea el primer lugar en todo. Pero a Salomón no le importó, pero tenía la sabiduría. Y vino la fama, vino la riqueza, venían de otros lugares a escucharlo, porque me imagino que era un tipo con el cual se hablaba bacán, chévere. Tanto así que iban, le preguntaban sobre biología, ahí no dice la palabra, le preguntaban sobre todo, él tenía la respuesta para todo, era sabio, porque tenía el don. Diga al lado, porque tenía el don. Pero eso no garantiza tener la presencia de Dios. Por eso dice: en los postreros días muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre. Y el Señor le dirá: apártense de mí, hacer otra maldad, porque nunca los conocí. Porque tener el don no garantiza la salvación. Amén. Pero tener la presencia de Dios sí garantiza la salvación. Amén. Gracias al Señor. Tener el don no garantiza tu éxito. Se lo voy a repetir hasta que me canse aquí y me baje. No garantiza el éxito. ¿Quieres ser exitoso en tu ministerio, en tu familia, en tu trabajo, incluso en el mundo? Porque estamos en el mundo. Pero dice: apartados de mí nada podéis hacer. Es decir, que necesitamos de la presencia de Dios. Amén. Miren, en una parte del Talmud, el Talmud es la manera como los maestros de la ley explicaban el Antiguo Testamento. Hay una narrativa, hay una historia. Y dice que un día un discípulo estaba muy deseoso de querer saber qué era el reino de Dios. Y le preguntaba con ansias a su rabino: bueno, ¿qué es el reino de Dios? Y el rabino le decía: mira, yo no te puedo explicar, lo tienes que vivir. Así como yo no te puedo explicar a ti la presencia de Dios, la tienes que vivir.
No te lleves la mejor pinta porque no lo vas a necesitar. Ponte unas botas, pantaleras, los chinos más viejitos, porque vamos a buscar el reino de Dios. 8 en punto llegó el rabino, se llevó a su muchacho y comenzaron a caminar. Y caminaban y caminaban. Pasaron por un bosque peligroso, pasaron por un pantano, pasaron 3 horas, 4 horas, 6 horas, 3 de la mañana. Y vieron una casita vieja, una chocita, oscura, casi caída. El muchacho ya estaba cansado. Es que buscar la presencia de Dios no es fácil. Amén. Ya estaba cansado, ya no quería caminar más. Y le dice el rabino: entra, yo no voy a entrar, ya lo conozco, entra. Cuando este hombre entra, esa chocita, esa casita viejita, abre, lo primero que encuentra es un anciano leyendo la Biblia. No había luz, una vela muy pequeña, un frío terrible. Pero ese anciano estaba allá leyendo la Biblia. Claro, cuando sale, el chico no entendía qué era lo que le estaba mostrando. Y le dice el rabino: eso es el reino de Dios. Él no entendía. Y tal vez usted ahorita tampoco lo entiende. Pero lo que yo le quiero decir es que el reino de Dios, la presencia de Dios, se busca en el interior. Y es un peregrinaje arduo. Es un caminar exhausto. No es fácil. Por eso un minuto y que hace una hora. Porque no es fácil. Pero ese ancianito había entendido que el único lugar, el mejor lugar, era estar allá escuchando a Dios. Porque cuando usted lee la palabra, escucha a Dios. Eso es intimidad, eso es el reino de Dios. Escucharlo en el interior, en la soledad. Eso es lo que hacía David. Eso es lo que hacía Moisés, lo que hacía Elías, lo que hacía Eliseo, lo que hacía Jeremías. Por eso allá en la cárcel el Señor me dice: clama a mí. Pero Señor, ya lo estaba haciendo estos años, no importa, síguelo haciendo. Porque no es que no te dejes de clamar, es cuando más tienes que orarle a Dios. Los alumnos lo hizo. Sus prioridades estaban centradas en su fama y su poder. Y eso, que la presencia de Dios tiene acceso para todos, no es clasista, no excluye, es para todos. Por eso dice: acérquese, ya está el trono de Dios, acérquese. 500 se acercaron para ver cómo eran los milagros de Jesús. 70 se fueron a hacer ese milagro de Jesús. 12 escuchaban lo que hacía Jesús, pero 3 eran los que acompañaban a Jesús en una relación diferente con Jesús. Y no porque Jesús haya querido tener una relación distinta con ellos. Él quería tener una relación con todos, pero fue la disposición de su corazón la que les permitió estar más cerca de Jesús. ¿Quién es el parte de los 500, de los 70, de los 12, de los 3? Pero eso cuesta. Cuesta que Jesús te regañe. Porque el Señor Jesús los regañaba fuerte, duro. Los disciplinaba, los formaba, los educaba. Porque es la presencia de Dios. Y tener el carácter para aceptar sí. Me faltó fe. ¿Se acuerdan lo que ya creo? Hombre de poca fe. Que decían insensatos, ignorantes, tontos. Los formaban. Porque se parte del círculo más íntimo. Entre más intimidad, más formación, más confianza.
Ya voy a terminar. No se vayan a dormir, por favor. Por eso Dios se le manifestó 2 veces a Salomón. En el valle de Gijón, dice allí. Cuando él le pide sabiduría, usted lo puede leer en 1 Reyes 3, 4 al 5, bueno, está haciendo el capítulo. Decía que Salomón fue a los lugares altos. Claro, no había templo, el único lugar para adorar a Dios era en las montañas. Ese era el templo, su iglesia, digámoslo así. Entonces iban allá y ofrecían sacrificio. Y estando allá, Salomón se queda dormido y recibe un sueño en el cual Dios se le presenta y le dice: Salomón, si tú sigues pidiendo cosas como estas, sigues caminando como tu papá, sigues buscando mi presencia, yo no te voy a dejar mi vergüenza. Se lo estoy parafraseando todo lo que le dice. Tu reino será duradero como el reino de tu padre. ¿Sabe qué le está diciendo? Está diciendo: yo voy a dar éxito, porque usted hoy está en mi presencia. Hoy usted está aquí. Y si usted sigue aquí, te garantizo que todo le va bien. Por eso dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas tendrán. No busque la riqueza, no busque la sabiduría, no busque el don, no busque la manifestación, busque la presencia que después del resto le va a llegar. Amén. Y luego se le presenta cuando él edifica el templo. Era de los mejores templos, pero le pudo haber dedicado más tiempo. Y lleguemos a nuestra vida cristiana. ¿Cuándo era usted cuando empezó con ese fervor con el Señor? Usted le gustaba estar mirando la palabra, aprender, le gustaba ir a la iglesia escuchar la palabra del Señor. Pero ¿qué está pasando ahora? Eso es una pregunta, tanto yo me la hago como usted se la debe hacer. No es que esté buscando a nadie, es una pregunta que tenemos que hacer recurrentemente. Porque acuérdense que la iglesia de Efesios es la mejor iglesia, pero el Señor le dice: has perdido tu primer amor. O sea, has perdido esa pasión por mi presencia. Aunque eres el mejor teólogo, aunque estás haciendo las mejores actividades, estás perdiendo lo más importante, que es mi presencia. Gracias. Salomón no le invirtió el tiempo necesario, pero nosotros tenemos que hacerlo, porque eso se escribió para que nosotros no repitamos la historia, el mismo error. El Señor se le presenta y le vuelve a decir: Salomón, si tú sigues en mis caminos como anduvo tu padre, si tú haces esto, busca mi presencia, yo te voy a decir. Pero si usted mira toda la vida de Salomón, Salomón fue un hombre rico, Salomón fue un hombre sabio. El don nunca se fue. El don nunca se fue. Pero él sí se fue de la presencia de Dios. Pero él sí se apartó de la presencia de Dios. Mire eso. No escribí uno, pero ya lo voy a decir. Primera de Reyes 11:3. Y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas o amantes. Y sus mujeres desviaron su corazón poco. Porque está escrito así: yo debo tener el carácter para no permitir que otro desvíe mi corazón. No es culpa de las mujeres, es la responsabilidad de él. No culpe a otro. Ese es un concepto que yo tengo en mi vida, y es que lo más fácil para el creyente, para el ser humano más bien, es tercerizar la culpa. ¿Y qué es tercerizar la justificación? Es decir: mire, esto no es culpa mía, es culpa de este. Y usted se va a Génesis y se da cuenta que los primeros seres humanos fueron así. ¿Qué hiciste? Es que la mujer que me diste, o sea, ni siquiera Adán está culpando a Eva, está culpando a Dios. Usted no es culpable, porque cuando yo estaba solo, las cosas andaban bien, pero usted me dio esa mujer y culpa a Dios y culpa a Eva. ¿Y qué hace Eva? Es que la serpiente, y perdón porque lo voy a decir, pero la única que no culpó a nadie fue la serpiente. Y eso que es el enemigo. No culpa
culpó a nadie, aceptó su castigo, su maldición. Pero nosotros terminamos la culpa. Y aquí le echan la culpa a las mujeres de Salomón. Ella desviaron su corazón, no él quiso desviar su corazón. No es culpa de otro. Usted y yo somos el resultado de nuestras propias decisiones. Amén. Usted y yo construimos nuestra propia vida. No es otro, es usted. Amén. Claro, usted decide si quiere que Dios le acompañe en ese caminar, en esa construcción. Pero es total responsabilidad suya. Y dice aquí, no, por eso es que imagínense, ¿quién tomó la decisión de tener mujeres? ¿Fue o ellas? Fue él. Pero pobrecito le desgarra el corazón. No lo piensa así. La Biblia no está diciendo eso. Fue su propio corazón el que se quiso desviar. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Por eso, aunque Salomón era sabio, no tenía el corazón como el corazón de Dios. Pero era sabio. Tenía riqueza. Tenía todo lo que un don puede darte. Pero no lo que la presencia de Dios te puede dar. Amén. Miren, porque Salomón siguió a Astoret. Astoret, la mujer de Baal. Y Astoret siempre estaba desnuda, era una prostituta. Eso era Astoret. ¿Y qué hizo Salomón? Inmoralidad sexual. Adorando a Astoret con sus actos, con lo que representaba. Y además de ello, mi esposa tiene un dicho que me parece muy bacano y es: se llevó a todo el mundo por delante. Claro, porque lo que hacía el rey lo copiaban los demás. Porque era una responsabilidad, era una autoridad. Inmoralidad sexual. Dice: Dios de los sidonios y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto para Quemos y para Moloc, dioses abominables. Mire, tanto así, era tan abominable Moloc, que era un dios con los brazos extendidos, y esos brazos representaban sacrificios humanos. El Señor nunca pidió sacrificios humanos, pero lo peor y lo más abominable de Moloc era que pedía sacrificios de niños recién nacidos, de bebés. E Israel y Salomón hicieron eso. En el fuego ardiente ponían a los niños, pero los sacerdotes gritaban tanto que sus gritos se confundían o más bien opacaban a los gritos del niño llorando porque estaba muriendo, siendo sacrificado a un Dios falso. Ese fue Salomón. Por eso el don no te garantiza el éxito. Sus últimos días fueron su caída. Una apóstata. ¿Sabe qué significa apóstata? Que apartó su fe de Dios. A él no le importaba ir allá a los lugares altos, luego venía a adorar a Jehová. Gracias. Venía a adorar a Jehová, no le importaba. Para él era todo lo mismo. Y quiero decirte algo. Cuando tú tienes necesidad, ¿cuál puerta golpea? ¿La de Moloc? ¿La de Astoret? Porque aunque esos dioses no son presentes, están presentes. Es decir, aunque usted y yo no los adoramos físicamente, están presentes. Cuando usted toca la puerta de la inmoralidad porque se siente cansado en su casa, es eso. Cuando usted sacrifica a su familia, a sus hijos por otras cosas.
por el trabajo, por la adicción, por cualquier otro error, por cualquier otro pecado. Cuando usted sacrifica el venir a la iglesia porque prefiere estar en otro lugar, y perdón lo que voy a decir, pero el error no está en los festivos, está en el corazón de las personas. Porque es un libro importante para nosotros. Amén. Porque sacrificamos lo preciado por lo banal, por lo que en realidad no importa. Porque tal vez en nuestra vida las prioridades están al revés y tenemos que revisar. Eso es carácter. Cuando tú dices, es verdad. Cuando te importan más otras cosas que tu propio Señor. ¿Qué le importaba? Bien, hice una lista de lo que le importaba a Salomón: fama, poder, relaciones políticas, grandeza, riqueza y satisfacer sus deseos carnales. Porque eso le habla de lo hago, de aplaudir. No, mire que man tan berraco que en el mismo que le dice aplaudir. Eso no lo hace hombre. ¿Aló? Amén. Eso lo hace hombre. Lo que lo hace hombre es que sea responsable con su casa, Amén. con su vida, con su esposa, con sus hijos, y que sea un buen mentor. Porque Dios no nos da hijos para no formarlos, para dejarles todo, pero también dejarlos preparados. Amén. Por eso, miren, yo digo a mi esposa, es una responsabilidad grande la que tenemos como papás. Porque no es fácil. O si os papá es fácil. ¿Por qué no? Hay un mundo que dice, no hay que romantizar las cosas, y yo estoy de acuerdo. No hay que romantizar. Y lo más lindo que nos dice, sí, es una experiencia única, hermosa. Pero tiene sus, más cuando van creciendo. Y más cuando ustedes los forman y hacen todo lo contrario a lo que la casa les enseñó. Amén. Sí. Pero ahí donde están. Si usted prefiere sacrificarlos al mundo, o en realidad prefiere tener un tiempo con ellos, de formarlos, de entender que en ellos también está manifiesto Dios. El tiempo con la familia manifiesta tiempo con Dios. Por eso es importante. Miren esto, ya voy a terminar de verdad. ¿Saben algo? La gente busca éxito en muchas partes. Uno ve predicadores que venden su imagen por todo el lugar. Algunos, porque no puedo generalizar porque sería un error mío, algunos lo hacen porque en realidad quieren extender el reino de Dios, pero no lo hacen porque quieren extender su fama. Pero Dios no les va a quitar el don, siguen teniendo el don hasta que se vayan de este mundo. Otros buscan el éxito en su trabajo. Es decir, buscan un éxito profesional. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal. Ojo, porque no está mal. Está mal cuando eso se convierte en su Dios, en su prioridad. Pero cuando usted busca la presencia de Dios, eso indudablemente tiene que llegar. Eso indudablemente tiene que llegar. Entonces no va a tener que estar preocupándose por cómo es que voy a prosperar con mis finanzas. No, eso va a llegar. Le dije yo hoy a Alexis, jamás uno predica algo que no vive, porque sería mentiroso. Y si yo en el pareja recibe eso,
porque yo he sentido a Dios bendecir mi vida. Claro, tengo mis fallas, tengo mis errores, tengo mis pecados, porque no somos perfectos. Estar aquí no garantiza que yo sea perfecto. Amén. Pero ojo, sí garantiza que anhelo la presencia de Dios. Porque sin Él no puedo nada. Sin Él no estaré aquí de pie hablando, porque eso da nervios. Estar aquí da nervios todavía. Si no quiero ir de manita. ¿Cierto, Lisa? Da nervios, eso no es fácil. Y a mí todavía me da nervios cuando llego aquí, en cualquier lugar a predicar la palabra de Dios, me da nervios porque digo, Señor, no quiero hacer algo en mi carne. Pero digo, Señor, tú eres el que lo va a hacer, no yo. Tenemos, me incluyo, porque eso no es un señalamiento. Por favor, llévenselo para su casa. Si no es un señalamiento, yo me incluyo. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Y no solamente estar aquí predicando que el Señor, o ministrando y que sea solamente el tono que resalte, sino que resalte la presencia de Dios en tu vida. Cuando hables con el otro, cuando interactúes con los del mundo, cuando llegues allá y digas, yo sé que necesitas de Dios y te voy a mostrar a Dios, ese Dios que me salvó a mí, ese Dios que me ama, porque te voy a amar a ti.